Si me permiten, voy a sacar el pie, por ahí me siento más cómodo, así con el micrófono suelto, y si hay que correr, es más fácil también para alargar todo y salir corriendo, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Tempranito se han juntado? ¿Sí? Interesante. Traigo los saludos de la iglesia de Tupungato, la iglesia cristiana evangélica de Tupungato. Nos reunimos allí al nombre del Señor. Yo creo que ustedes conocen a uno de nuestros pastores, Rubén Strack. También traigo sus saludos personales para todas las iglesias representadas. Así que reciban de parte de nuestra iglesia también el cariño fraternal que nos une como hijos de Dios. Vamos a comenzar, no sé si esta mañana en el primer mensaje trataron algo sobre este tema de las 70 semanas. La verdad que no. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Dos o tres afirmaciones antes de que podamos leer la palabra de Dios y decirles que tenemos que entender en primer lugar que esta temática es una temática bastante amplia, muy amplia, no bastante, muy amplia, y que indudablemente no da para que la podamos tratar exhaustivamente en 4 encuentros. ¿Sí? Esto es una profecía que se estudia en algunos seminarios en 6 meses. Así que vamos a tratar de dar la mayor cantidad de información útil para que podamos entender globalmente lo que significa básicamente la profecía de las 70 semanas. Esto no es una excusa para decir, va a predicar poquito. No voy a predicar poquito porque es una profecía realmente muy rica, es un tema maravilloso el que podemos tocar cuando hablamos de las 70 semanas, pero esto indudablemente implica que nosotros también tengamos que hacer alguna tarea en casa, ¿no? Leer, estudiar y poder compartir en este sentido. Más tarde le voy a pasar a nuestro hermano Eliseo, ¿sí? El apunte que yo tengo lo tengo que transformar para poderlo pasar por WhatsApp. Se lo voy a pasar por WhatsApp para que ustedes puedan tener, los que se lo soliciten al hermano, no sé cómo va a ser después el hermano, le van a llenar la casilla de mensajes de WhatsApp, para que ustedes puedan tener el apunte a mano, para que puedan ir siguiendo también el estudio bíblico, porque es muy interesante y hay algunos datos que son importantes que podamos visualizarlos, que podamos verlo allí en el apunte que he confeccionado para estas charlas. Vamos a ir a la Biblia, fundamentalmente vamos a ir a la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a leer el capítulo completo. Es muy importante que podamos hacer este tipo de lecturas cuando vamos a estudiar la Biblia para que realmente sea la palabra de Dios la que nos hable y no sea un hombre que se apoye en la palabra de Dios. Samuel Pérez Millo dice que debemos predicar sermones que descansen sobre la palabra de Dios y no que usemos la palabra de Dios como para dar alguna excusa en el sermón. Así que es importante que podamos entender esto. Daniel capítulo 9, vamos a leer todo el capítulo porque es muy interesante que podamos contextualizar históricamente, pero también bíblicamente, la profecía que Daniel ve en este lugar. Yo creo que muchos de ustedes conocen la historia de Daniel, lo tienen claro esto, ¿no? ¿Sí? Daniel era un hombre, un príncipe, un principal entre los judíos, que fue llevado cautivo con su pueblo, pero fue un hombre destacado en la presencia de Dios, pero también en los reinos de este mundo. Daniel fue el consejero, uno de los consejeros principales de 3 reyes de la antigüedad que existieron. Hay pruebas históricas de la existencia no solamente de estos 3 reyes, sino también pruebas históricas de la existencia del consejero. Daniel se lo llamaba en esa tierra Belsasar, y ustedes van a encontrar que allí también está la historia, y podemos encontrar en los anales de la historia de los reyes babilonios, podemos encontrar referencias a Daniel, a este Daniel que nosotros estudiamos. Daniel es el que cantábamos, que decíamos 3 veces oraba Daniel en el día. ¿Se acuerdan la canción esa? Bien. A veces tenemos la intención o la idea de que los personajes de la Biblia son como los muñequitos que tienen los niños para jugar hoy. Están en una caja guardados y cuando los sacamos de la caja para jugar cobran vida en ese momento y después los volvemos a guardar allí. Y pensamos que Daniel oraba 3 veces al día porque Daniel no tenía nada que hacer. Era un hombre que vivía de rentas, había hecho muy buenas inversiones en las criptomonedas tal vez, y allí estaba Daniel y entonces decía, ¿qué voy a hacer? Estoy aburrido, voy a orar. Daniel era el consejero principal del rey. Tenía personas a su cargo que eran un poco más que corruptos, eran los sátrapas. Estaba sumamente ocupado. Trabajaba probablemente en el Ministerio de Hacienda o de Economía. No era una persona que tenía mucho tiempo libre. Pero sin embargo,
todos los días Daniel apartaba un tiempo para Dios. Y esto explica también de alguna manera por qué Dios le da esta visión a Daniel. Estamos hablando muchas veces en estos días, y perdonen por la introducción, estamos hablando mucho de que queremos oír la voz de Dios. Y estamos cantando de que queremos oír tu voz. Y las iglesias, hay un mover en las iglesias en este sentido, de que queremos oír la voz de Dios. Queridos, la voz de Dios solo la vamos a escuchar cuando tomemos tiempo para hablar con Dios, para estar en comunión con Dios, para tener intimidad con Dios. No puedo escuchar la voz de Dios si solamente le dedico 7, 8 minutos en la mañana cuando me levanto, a veces, y orar al Señor. Y no puedo tener intimidad con Dios si solamente le dedico unos minutos, unos breves pensamientos antes de dormirme. Vieron que a veces oramos en la noche en la cama acostado y nos dormimos y volvemos a orar y volvemos a arrancar y no sabemos dónde nos quedamos. Estamos fallando, hermanos, estamos fallando. Daniel era una persona de oración. Y yo quiero hacerles una pregunta y no sé si me la quieren contestar, no hay problema. ¿Tenemos reunión de oración en esta iglesia? ¿Qué día, hermano? Los miércoles a las 20:30. Perfecto. Igual que en la mayoría de las iglesias de Mendoza. Es la reunión más concurrida de la iglesia, ¿no es cierto? Es donde viven todos los hermanos. Ah, qué feo. Pucha, qué macana. ¿Sabe que nos pasa lo mismo? En todas las iglesias pasa lo mismo. ¿Cuál es la reunión más concurrida? La de adoración y alabanza. Si hay comida, vienen todos. Está bien, está bueno que podamos compartir la comida en la iglesia, ¿no? Pero si nosotros como iglesia no estamos dándole la importancia a la oración que la oración merece, querida iglesia, difícilmente podamos entender, podamos escuchar la voz de Dios. Así que, como Daniel, iglesia, como Daniel, 3 veces apartaba tiempo. Y no es que iba, no sé, no estaba trabajando en el palacio y se metía en algún rinconcito, no. Daniel salía de su trabajo, iba a su casa y estando en su aposento abría las ventanas que daban a escuchar y allí clamaba a Dios. Y todo el mundo sabía que Daniel hacía esto. Así que, iglesia, vamos a tener que tal vez repensar en este sentido lo que significa la oración para la iglesia. El recurso más poderoso que Dios nos ha dejado a los cristianos es la oración. La oración salva, la oración sana, la oración restaura. Y nos juntamos muchas veces como iglesia, 20, 30 personas, con toda la furia, con toda la emoción en el orden de la oración. No, es que tengo mucho para hacer. Sí, igual que Daniel. Igual que Daniel. Como decía un amigo mío, ¿por qué Dios no me habla? Y porque vos no hablas con Dios. Es sencillo. Mira, hay un relato en la Biblia muy interesante. ¿Usted se acuerda del discípulo Juan? Juan el que escribió el Evangelio, el que escribió las cartas de Juan y el que escribió el Apocalipsis. Dice, él se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Y dice la Biblia que Juan se recostaba en el pecho de Jesucristo. Y entonces uno piensa, pero entonces el Señor tenía favoritos. No era que Jesús no permitiera que los demás se acercaran. Era que Juan quería estar con el Señor. Y fíjese qué interesante. A Juan, el que se acercó íntimamente a la presencia del Señor, le fueron reveladas visiones antes del fin. ¿Tendrá algo que ver? Daniel oraba, clamaba, tenía comunión con Dios, le fueron reveladas visiones. Juan era el que se acercaba, el que tenía proximidad con el Señor, tenía visiones. No sé, piénselo, lo dejo allí para que lo pueda meditar. Pero hermanos, en nuestra iglesia pasa lo mismo, no se preocupen. Invitamos a la reunión de oración y la gente dice, no, parece que hay cosas más importantes para hacer. Iglesia querida, cuando el pueblo de Dios no ve la necesidad de orar, Dios va a mandar necesidad para que el pueblo ore. ¿Entiende lo que digo? Cuando el pueblo de Dios no ve la necesidad de orar como iglesia, Dios va a mandar necesidad para que el pueblo ore. Porque parece que la iglesia, cuando está todo bien, nos olvidamos de nuestro Hacedor. Y cuando las papas queman y la situación aprieta, ahí sí venimos a clamar al Señor. Iglesia, seamos fieles en la oración. Bien, ya nos fuimos al pasto. Capítulo 9 de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Les comento por las dudas que estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, es una versión de la Biblia. Es exactamente igual que Reina Valera, pero el vocabulario es un poquito más moderno, digamos, más entendible, sobre todo para las generaciones jóvenes. Me gusta mucho
esta Biblia para poder compartir y para que sea más entendible muchas veces el mensaje del Señor. Pero no estoy leyendo otra Biblia distinta, no se preocupe, estoy leyendo exactamente lo mismo que dice en Reina Valera, con otras palabras. Oración de Daniel por su pueblo. Era el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Versículo 3. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno, y también le puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Versículo 4 comienza la oración de Daniel. Oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor, inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Versículo 8 dice: oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes antepasados, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador. A pesar de habernos rebelado contra Él, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Versículo 12. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Si quieres subrayar eso, puedes subrayarlo. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas esas cosas porque no lo obedecimos. Versículo 15. Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre. Pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Versículo 19 dice: oh Señor, óyenos, oh Señor, perdónanos, oh Señor, escúchanos y actúa por amor a tu nombre. No te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Versículo 20 dice: yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos.
Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra, y la miseria que acarrea está decretada desde este momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Y como decíamos al principio, es una de las profecías más detalladas y más exactas que tenemos en la palabra de Dios. Y esto tiene que ver también con la posibilidad, de alguna manera, de que podamos probar y comprobar, más allá de toda duda, que la Biblia es la palabra de Dios, pero también que la Biblia es verdadera. Miren, hoy se discute muchísimo en todos los ámbitos, aún dentro del ámbito de la iglesia, se discute qué es la verdad. La palabra de Dios lo declara claramente. La palabra dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Uno puede decir, bueno, claro, pero que la Biblia diga que la Biblia es verdad es como un argumento circular, como que, ¿cómo lo probamos? Bien. Una forma de probar que la Biblia es la palabra verdadera de Dios y una forma de probar que la Biblia es realmente lo que Dios ha establecido para el mundo es a través de las profecías y su cumplimiento. Esta profecía de las 70 semanas es una de las profecías más detalladas y más completas que se dan. Aún en la cronología y aún en los tiempos se puede identificar a través de la historia el cumplimiento de estas profecías y que los acontecimientos predichos por Gabriel en esta visión a Daniel se han ido cumpliendo y se están cumpliendo y se van a cumplir. Ahora bien, habiendo dicho esto, tenemos que decir, una aclaración tenemos que hacer. Es una profecía compleja, es una profecía con muchos detalles, con mucha minuciosidad, hay muchos detalles que se pueden extraer de este estudio bíblico. E indudablemente es una profecía que tiene varias interpretaciones. Y esto tenemos que ser, en este sentido, intelectualmente honestos, es decir, sí, esta profecía tiene varias interpretaciones. Hay distintas escuelas escatológicas que interpretan de distinta manera la profecía, sobre todo lo que concierne a la semana número 70. Y entonces vamos a tratar en estos días que vamos a trabajar sobre esta profecía y sobre esta parábola y sobre esta porción, vamos a tratar de poder entender cuáles son las diferencias entre estas escuelas, aunque vamos a hablar solamente de dos de estas corrientes de interpretación. La dispensacionalista futurista, que es en la que estamos involucrados o englobados o digamos, incluidos todos los que pertenecemos al conjunto de las iglesias de los hermanos, todos aquellos que de alguna manera pertenecemos a esta denominación, que se llamaba antiguamente de los hermanos, después se pasó a llamar de los hermanos libres. Así que, y otros grupos también, otras denominaciones también están anotadas o inscritas en este tipo de escuela de interpretación. La dispensacionalista futurista también se la puede llamar dispensacionalista premilenialista, es la que defiende la interpretación de que la semana 70 todavía no se ha cumplido, que la semana 70 va a ser la semana o los 7 años de la gran tribulación, que este personaje que se nombra en el versículo 27 es el anticristo, y entonces vamos a ver, con la ayuda del Señor, que de los propósitos que hay para esta profecía, algunos todavía no se han cumplido, y creemos que algunos todavía no se han cumplido. En este sentido, nosotros, y digo nosotros porque si hay algún hermano que no está en esta inscripción, bueno, después lo podemos charlar, ¿sí?, afuera, no sea problema, ¿sí?, para que podamos realmente entender. Y hay otra escuela de interpretación que es la histórico-mesiánica, que es la más clásica de todas. Hay varias escuelas, hermanos. Uno puede empezar a hilar fino, hay un montón. Realmente da para mucho esto de la interpretación bíblica. La otra gran escuela clásica, histórica, que sostienen mucho los hermanos reformados, hermanos como John MacArthur, Paul Washer, porque algunos de ustedes lo deben conocer, Sugel Michelén, el pastor Miguel Núñez, sostienen esta interpretación, la interpretación histórico-mesiánica, en la que ellos hablan de que la semana 70 se cumple en el momento en que el Señor es crucificado y muere, entonces ya están cumplidas estas profecías. Independientemente del lugar que uno esté o desde donde se ubique uno, esta profecía nos va a marcar indudablemente una línea. Nosotros, los dispensacionalistas futuristas, creemos que la semana 70 no se ha cumplido, y hay fundamentos bíblicos para decir esto y también fundamentos lógicos para decir esto.
Los otros hermanos también creen de otra manera y tienen sus buenos argumentos, por eso yo los invito a que ustedes investiguen y lean este tema y de última después tomen alguna decisión. Lo que no queremos es hablar mal de ninguna escuela de interpretación. Vamos a tratar de no hablar y decir, no, ellos están equivocados, nosotros estamos en lo cierto, ellos son herejes, nosotros no, nosotros somos los elegidos, ellos no. No viene por acá la cosa, no vamos a pelear, la idea es esta, no vamos a pelear, vamos a poder aprender lo nuestro, vamos a poder defender nuestra postura de interpretación bíblica, pero sin hablar mal de los otros grupos, porque realmente, como siempre decimos en estas cuestiones de diferencia, hay muy buenos hermanos, hay muy buenos teólogos y particularmente hay pastores que me han bendecido con sus mensajes y sus libros y creen en la interpretación histórico-mesiánica. Hay un viejo refrán, una vieja frase que se aplica en el cristianismo que según decía San Agustín, decía: en lo principal, unidad; en lo secundario, libertad; y en todo, caridad o amor. O sea, indudablemente hay diferencias en el pueblo de Dios en cuanto a algunas cuestiones de interpretación. Por ejemplo, la línea dispensacionalista, premilenialista, habla del rapto de la iglesia. Es la postura que hemos tenido históricamente los hermanos, desde Inglaterra hasta acá, hablando de que la venida del Señor Jesucristo se produce en dos etapas, la segunda venida. Una primera parte donde Cristo arrebata a la iglesia, el rapto de la iglesia, y una segunda parte donde ya Cristo viene con la iglesia a poner su pie sobre la tierra para jugar a las naciones y para vivir el milenio. Y otras escuelas de interpretación no creen en esto, sino que básicamente creen que la segunda venida de Cristo sencillamente se da después de la tribulación. Quiere decir que la iglesia va a pasar por la tribulación. Hay otras líneas de pensamiento que creen que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la gran tribulación. Y podríamos estar así toda la mañana, ¿sabes? Porque así como hombres que leen la Biblia y que la estudian, hay interpretaciones. Pero para que podamos entender, este estudio lo vamos a hacer desde un punto de vista dispensacionalista, premilenialista, que creemos en el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. O sea, dispensacionalista, premilenialista, pretribulacionista. Un lío, pero bueno, es lo que hay, ¿sí? Así que vamos a tener que estudiar en este sentido. Rápidamente vamos a ver el bosquejo del capítulo que hemos leído, habiendo hecho esta aclaración. El bosquejo del capítulo es bastante sencillo. En el versículo 1 y 2 vemos que allí Daniel hace una investigación, comienza a leer los rollos de la Biblia, o sea, lo que sería para ellos la Biblia, ¿sí? Lo que sería para nosotros la Biblia, comienza a leer esto y encuentra en el profeta Jeremías capítulo 25, acompáñame a la Biblia, hermano, Jeremías capítulo 25, tenemos allí una explicación y una ilustración de lo que leyó precisamente Daniel en este espacio o este libro. Dice Jeremías 25:11. Mi esposa me reta muchas veces cuando predico, porque como yo tengo aquí la tablet y toco dos cositas y aparece la porción bíblica y yo arranco a leer, me dice: tenés que esperar que los hermanos busquen en la Biblia. ¿Tiene razón mi esposa? Sí. Bien, si estamos todos allí, Jeremías 25, 11 y 12, dice la palabra de Dios: toda la tierra, esto es lo que leía Daniel en aquel momento, toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Entonces, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Bien, entonces aquí lo primero que tenemos, básicamente, tiene que ver con la lectura que hace Daniel de la palabra de Dios, el libro del profeta Jeremías o el rollo del profeta Jeremías. Y Daniel comienza a sacar las cuentas y, según él, se da cuenta que faltaban por lo menos entre 2 y 3 años para terminar el cumplimiento de la profecía, para que se cumplieran los 70 años de cautiverio. Hay algunos autores que aducen, como Francisco Lacueva, en su libro de escatología, él aduce que Daniel se había equivocado en el cálculo y eran en realidad 18 años que faltaban para que se cumplieran los decretos que iban a permitir el regreso del pueblo y la construcción de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del muro y todo lo que esto implica. Independientemente de la cantidad de años, 3, 2, 18, Daniel está en lo correcto cuando ve que se aproxima el fin del cumplimiento de lo que el Señor había establecido como una penalidad, como un juicio para su pueblo.
Recuerden que el pueblo de Dios había deshonrado a Dios, había desobedecido a Dios, ya vamos a ver de qué manera. Y entonces se cumplen los juicios de Dios sobre esta nación. El pueblo es llevado cautivo a Babilonia y pasan 70 años en aquel lugar. Y Daniel está ubicado prácticamente al final de estos 70 años, de este periodo de cautiverio de 70 años. Leyendo la palabra de Dios se da cuenta que falta poco tiempo para que se cumpla. Y hay algo interesante que Daniel se da cuenta. Dice, no nos hemos arrepentido. No hemos cambiado. Dios nos trajo a este lugar. La palabra le anticipó, dice, la profecía le anticipó a nuestros antepasados, a nuestros reyes, a través de los profetas, lo que iba a suceder si no obedecíamos a Dios. Desobedecimos a Dios, no cambiamos de actitud, no nos arrepentimos. La nación fue juzgada por Dios. El juicio o el castigo del juicio fue llevar los cautivos a esta ciudad, a este país extranjero. Y dice la palabra de Dios que Daniel dice, no nos hemos arrepentido. O sea, dirían hoy, no entendimos nada. Y el problema es que Daniel se da cuenta y comienza de alguna manera a sentirse acongojado por decir, bueno, a ver, ¿cómo va a ser Dios para cambiarnos la actitud de la mente y el corazón para que el pueblo se arrepienta como nación y pueda volver a Dios? ¿Y qué hace Daniel cuando está angustiado y cuando estos pensamientos comienzan a dar vuelta en su cabeza? Lo que deberíamos hacer todos los cristianos cuando estamos angustiados y cuando hay ansiedad por lo que va a venir. Miren, hermanos, uno de los problemas más graves que tenemos en la actualidad en cuanto a salud mental es lo que se llama la ansiedad. Estamos desesperados, estamos angustiados por lo que va a venir. La incertidumbre que el mundo nos plantea es tan grande, la incertidumbre social, económica, ideológica es tan grande que aún muchos cristianos sucumben a esta depresión que significa estar permanentemente pensando en lo que va a venir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y tenemos que saber. Y entonces nos angustiamos y nuestro rostro se comunica esa necesidad y muchas veces nos olvidamos de ir a buscar al que tiene las respuestas, que es el Señor. Pero Daniel entiende que si el Señor había decretado estas cosas y el Señor era el encargado de cumplir, el Señor tenía que dar una respuesta. Entonces, ¿qué hace Daniel? Comienza una oración. Entonces, del versículo 3 al versículo 19, comienza la oración de intercesión de Daniel. Daniel comienza a interceder por su pueblo. Y fíjate qué interesante cómo comienza esta oración de Daniel. Daniel, capítulo 9, volvemos allí a la palabra de Dios. Por favor, acompáñame. Daniel, capítulo 9, versículo 3. Versículo 4, dice, oré al Señor mi Dios y le confesé. Ahora, fíjate qué interesante la oración de Daniel. Si nosotros tuviéramos tiempo de estudiar la oración de Daniel, podríamos encontrar en esta oración de Daniel un modelo que se ajusta muy fuertemente al modelo del Señor Jesucristo cuando nos deja el Padre Nuestro. Lo primero que hace Daniel en su oración es declarar lo que Dios es. O sea, es glorificar a Dios. Y esto también podría ser, querida iglesia, un modelo de cómo deberían ser nuestras oraciones y cómo deberíamos dirigirnos al Padre en momentos de oración. Porque muchas veces lo que hacemos en nuestras oraciones es sencillamente pasar la lista de compras. Aquellos que van al supermercado, van con lista de compras, ¿sí? Por ahí se hace una listita, se anota todo lo que hay que comprar y uno va, porque a veces los hombres nos olvidamos de algunas cosas. Entonces nuestras mujeres tienen que anotarnos la listita. Y a veces nos da vergüenza que nos vean con la lista y la vamos mirando así como la sacamos, la miramos. O los más modernosos la anotamos en el celular y andamos en el supermercado como que estamos hablando por teléfono, mirando un mensaje y estamos viendo la lista que nos hizo la mujer. Está muy bien eso. Ahora, muchas veces nuestras oraciones tienen que ver con esta actitud. Señor, eso parece que fuera el login, ¿no? Me logueo y empezamos a pedir. Y empieza la carrera, a ver quién pide más y pide mejor. Y el apóstol Santiago dice, piden y reciben porque no piden bien. Piden y no reciben porque no piden bien. Querida iglesia, fíjate, estudialo después en tu casa, léete el modelo de la oración de Daniel. Es fantástico, es maravilloso ver cómo Daniel reconoce quién es Dios. Lo primero que dice, oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto, tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Establece una condición, Daniel. No es cualquiera, es el Dios al que le estoy hablando. Es el Dios todopoderoso. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores al que me estoy dirigiendo.
Y debo entrar a la presencia de Dios, así como Moisés fue a acercarse a la zarza, con los pies descalzos, con toda la actitud de humildad. No puedo venir a la presencia de Dios a exigirle a Dios cosas. Debo venir a la presencia de Dios humillado, humilde, reconociendo quién es Dios y reconociendo quién soy yo. Y dice el versículo 5, pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Querida iglesia, ese era históricamente el pecado del pueblo judío. Rebelarse contra Dios, rebelarse contra el mandato divino, rebelarse contra las enseñanzas y no hacer obedientemente lo que Dios establecía. Así que vemos hasta el versículo 19 la oración de Daniel. Y yo les aconsejo y les ruego encarecidamente que ustedes lean en sus casas la oración y vean el modelo de oración que tiene Daniel acá, y vean cómo Daniel se dirige a Dios, y vean cómo Daniel se ubica delante de Dios. Y vamos a entender también esto de por qué Dios bendecía y hablaba con Daniel, querida iglesia. Ahí tenemos una clave interesante. La forma en que Daniel se dirige a Dios es la forma en que toda la iglesia, todos como cristianos, deberíamos dirigirnos a Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos deja la oración modelo en el Padre Nuestro, Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza con la exaltación del Padre. Iglesia, ¿cómo comienzan nuestras oraciones? ¿Nuestras oraciones comienzan con la exaltación del Padre? Bien, tenemos que empezar tal vez a replantearnos nuestra liturgia, nuestra forma de adorar, nuestra forma aún de cantar. ¿Nuestras canciones, las canciones que cantamos, glorifican a Dios o hablan de nuestras experiencias personales? Las canciones que cantamos, iglesia, dicen, cantan, declaran lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Hay Cristo, hay cruz en nuestras canciones? ¿Se habla del todopoderoso nombre de Dios en nuestras canciones? ¿O solamente estamos cantando canciones que nos entretienen? Cuando nosotros comenzamos a tener una teología clara acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros, nuestra forma de adorar, nuestra forma de orar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de relacionarnos con nuestras parejas, con nuestras esposas y esposos, y aún la forma en que criamos a nuestros hijos va a cambiar radicalmente. Porque nos estamos parando, por gracia y por misericordia, delante de un Dios todopoderoso, que es digno de todo el honor y toda la gloria. Y lo primero que deberíamos hacer en nuestras oraciones y en nuestras interrelaciones con el Señor es declarar su grandeza. Pero es repetitivo. No, querido, no se preocupe, no es repetitivo. Las mejores oraciones de la Biblia comienzan con la exaltación del nombre de Dios, porque para eso estamos, porque para eso Dios nos ha redimido. Dios nos ha redimido para que seamos un pueblo que glorifique su nombre. Y una forma de glorificar su nombre es cuando nosotros reconocemos quién es Dios y reconocemos quiénes somos nosotros. Ahora bien, tenemos allí entonces, en esta porción de Daniel 9, tenemos lo que se conoce como la oración de intercesión de Daniel. Léala, se lo recomiendo. Es una oración que si la imitamos, si la modelamos en nuestra vida, realmente el Señor va a bendecirnos de una forma tremenda. Y entre el versículo 20 y el versículo 27, específicamente del versículo 24 al versículo 27, tenemos lo que se llama la visión de las 70 semanas. Y aquí nos vamos a meter de lleno en el tema, básicamente. Bien, el ángel Gabriel dice: un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa. Es lo que leímos recién. La mayoría, por no decir el 100% de los comentaristas, están de acuerdo en que este grupo de 77 tiene que ver con años, con semanas de años, o sea, 70 grupos de 7 años. Eso puede haber por allí algún estudioso de la Biblia que habla de otras cuestiones, pero la verdad que tanto en la escuela histórico-mesiánica como en la escuela dispensacionalista, todos estamos de acuerdo, digo todos y me anoto yo ahí, todos estamos de acuerdo en que las 77 son periodos de 7 años, 70 periodos de 7 años. La profecía se divide luego, lo vemos allí por lo que nos dice el ángel Gabriel, se divide en 3 unidades más pequeñas. Un periodo de 49 años, 7 sietes, un periodo de 62 sietes, que serían 434 años, y un periodo de 7 años que se subdivide a su vez por la mitad. Recuerden que ahora estamos, voy a decirlo así, en modo dispensacionalista, ¿sí? Estamos en modo dispensacionalista. Todo lo que digamos a partir de este momento vamos a hablarlo desde la escuela de interpretación a la que nosotros adherimos. Y entendemos que la semana número 7 todavía no se ha cumplido
y va a ser un periodo que está dividido por 2 grupos de 3 años y medio cada uno. ¿Estamos bien hasta acá? Bien, ahora, la palabra traducida por semana, Shavua en hebreo, y la palabra en las semanas, Shavuyim, no tiene un equivalente exacto en español, pero tenemos que pensar en este sentido. Recuerde que el judío, el hebreo, no piensa de la misma forma que pensamos nosotros los occidentales. Tiene otra manera de pensar. Nosotros pensamos en décadas, 10 años, y hemos dividido la historia en este grupo. 10 años, una década, 10 conjuntos de 10, un siglo, y entonces vamos de esa manera, ¿sí? Bueno, los judíos estaban acostumbrados a pensar no en décadas, sino en septenios. ¿Qué significa esta? Esa sería la traducción más cercana a la palabra Sabuyim. Septenios, grupos de 7. Ellos pensaban en grupos de 7, y recuerden también que 7 es el número de la perfección y está asociado a la persona de Dios. Por eso no es raro que los hebreos, los judíos, piensen en este sentido. Ahora, ¿cuál fue originalmente la razón por la cual Dios sometió al pueblo de Israel a esta cautividad en Babilonia por 70 años? Segunda Crónicas capítulo 36. Acompáñame a la Biblia. Segunda Crónicas capítulo 36. Perdón, 26. Te dije bien, ¿no? Segunda Crónicas. ¿Sí? Sí, 36. Mala mía. Segunda Crónicas 36. Versículo 21. Dice, así se cumplió el mensaje del Señor. Perdón, lo voy a esperar. Segunda Crónicas 36, 21. Bien, ¿estamos ahí? Dice Segunda Crónicas 36, 21, así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta lo había dicho. Fíjense qué interesante aquí lo que está planteando la palabra de Dios. Dios había dado un mandamiento muy claro sobre el descanso de la tierra. ¿Se acuerda lo que es el año sabático? ¿Sí? Es un año que debía respetarse. La tierra debía descansar. La tierra debía descansar. Ahora, no solamente la tierra debía descansar, sino que cada 49 años, ¿sí? Cada 49 años se producía un año especial en el que todo volvía a empezar. Maravilloso. Y esto implicaba una cierta cantidad de leyes. Esto implicaba que, por ejemplo, yo, que había recibido parte de la heredad, me había tocado una tierra y no había sido muy hábil en la administración de la tierra, entonces tuve que vender la tierra para poder pagar mis deudas y me quedé sin tierra. Esto era permitido solo por 49 años. Quiere decir que al final de este tiempo, la tierra volvía a sus dueños originales. Imagínate acá en la Argentina si pasara eso. No sé si había tantas fortunas familiares como las que hay hoy. Personas que se han perpetuado en ser dueños de la tierra. Entonces, ¿qué había pasado con los muchachos? En algún momento el pueblo había dicho, la verdad que no es tan importante. Y entonces no respetaron los años de jubileo. Y durante 490 años, el pueblo no había respetado los años sabáticos. Y entonces Dios les dice, por cada año sabático que ustedes no respetaron, que ustedes no cumplieron con mi palabra, van a pasar 70 años en cautiverio. Y esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Y viene a mi mente esa porción bíblica que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El año sabático implicaba muchas cosas más que solamente devolver la tierra. Implicaba la justicia social. Implicaba que ningún judío podía establecer ningún tipo de dominio económico sobre la población. Porque cada 49 años la tierra volvía a sus propietarios originales. Era como, voy a usar un término del casino, barajar y dar de nuevo. Era como que Dios permitía un nuevo comienzo. Y entonces había un equilibrio social en el pueblo mientras Dios fue el gobernante y mientras el pueblo obedeció, que era admirable. Pero en algún punto los judíos empezaron a pensar, bueno, pero no está tan bueno el sistema, porque al final yo compré la tierra y faltaban 2 años para el jubileo, entonces ahora tengo que devolvérsela y resulta que no la desquité la plata. Entonces
empezaron a poner en su corazón otras cosas que no fue la palabra de Dios. Y dice la Biblia que durante 490 años el pueblo olvidó, pasó por alto, dejó de lado, exprofeso, los años sabáticos. Entonces quiso decir, bueno, no han respetado mi palabra, no han cumplido con el mandamiento. Por cada año que ustedes no han respetado van a estar 70 años en cautiverio. Allá fue el pueblo. Allá fue el pueblo, 70 años en cautiverio. Y es aquí, al final de estos 70 años, que vemos entonces a Daniel orando, dándose cuenta de que se terminaba el periodo de 70 años de cautiverio. Y Daniel no estaba viendo realmente, no estaba viendo lo que estaba pasando. Entonces comienza Daniel a, de alguna manera, a preguntarse delante de Dios qué es lo que iba a pasar. Daniel lee al profeta Jeremías, se da cuenta de esto y lo primero que hace Daniel es exaltar a Dios y pedir perdón por su pecado, una oración de intercesión arrepintiéndose por el pecado del pueblo. Y dice la palabra de Dios, vamos otra vez a la Biblia, en Daniel capítulo 9, acuérdate que esta es la porción que vamos a tener como base todo este tiempo, Daniel capítulo 9, versículo 20, Daniel 9, 20, dice así la palabra de Dios: yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde. Él me explicó, Daniel, versículo 22, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Fíjese qué interesante esta expresión del libro de Daniel acerca de lo que es Daniel. Dice la palabra de Dios, el ángel le dice, Gabriel le dice, Daniel, he venido aquí para darte, ¿qué cosa? Riquezas, fama, fortuna, buen nombre, una iglesia grande, próspera, un mejor auto, una camioneta más grande, una mejor cosecha. ¿Qué es lo que ha venido a darnos el ángel del Señor? Percepción y entendimiento. Iglesia, necesitamos percepción y entendimiento. Necesitamos que Dios siga abriendo nuestra mente. Porque el problema del pueblo muchas veces tiene que ver con la falta de conocimiento. Mi pueblo perece, dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento. Y precisamente es lo que Dios viene a darnos, o lo que Dios viene a darle a Daniel a través del envío de su ángel. Pero me gusta el versículo 23 cuando dice, en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden. Mire, Dios no esperó a que Daniel terminara de orar, porque Dios había visto el corazón de Daniel. Y Dios, desde que Daniel se puso a orar, temblando delante de la presencia de Dios, Dios se dio cuenta del corazón de Daniel. Dios ya sabía el corazón de Daniel. Y dice, cuando comenzaste a orar, se dio una orden. Dios ordenó que el ángel descendiera y estuviera frente a Daniel para explicarle la visión. Dice, presta mucha atención, iglesia, presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Y entonces comienza a hablar allí acerca de la visión que se da. Y hay en el versículo 24 y 25 lo que entendemos como los propósitos de la visión, el para qué de la visión. Se iba a cumplir esta visión, indudablemente, en la palabra de Dios, en la palabra profética. Pero ¿para qué, Señor? ¿Para qué vas a hacer todo esto? Y hay aquí 6 propósitos que tienen que ver con lo que Dios ha dicho. Dice el versículo 24 de Daniel 9. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa. Anda anotando porque ahí están los propósitos. Primero, fíjate, se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión. 1. Para terminar con su pecado. 2. Para obtener perdón por su culpa. 3. Para traer justicia eterna. 4. Para confirmar la visión profética. 5. Y para ungir el lugar santísimo. Número 6. Ahí tenemos entonces el último propósito. Ahora escucha y entiende. Y entonces comienza el arcángel Gabriel a explicarle qué es lo que sería esto de la visión. Pero vamos a ver rápidamente, en este tiempito que nos queda, el propósito de las 7 semanas, de las 70 semanas, perdón. Hay 6 frases, como dijimos recién, que indican diferentes aspectos del propósito de Dios al dar esta visión y al hacer esta profecía que después Dios iba a cumplir.
para terminar la prevaricación, dicen algunas versiones, o el pecado, la rebelión, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, dice otra versión. Dentro del tiempo de las semanas debían ocurrir ciertos hechos relacionados con la venida y la muerte del Mesías. Y este punto es muy importante, tenemos que tenerlo muy claro, iglesia querida. Las 70 semanas son una profecía mesiánica, o sea, es una profecía que apunta directamente a la persona amada del Señor Jesucristo. Las 70 semanas, si bien está incluido el derrotero del pueblo de Israel, están incluidas también algunas afirmaciones y algunas aclaraciones sobre el tiempo del final. Indudablemente, las 70 semanas fueron dadas por Dios para señalar sin lugar a dudas al Mesías prometido, al que había de venir para cumplir básicamente con estos propósitos. Así que, en este sentido, sí, todas las escuelas de interpretación están de acuerdo a que es una profecía mesiánica. Cuando hablamos de profecía mesiánica, estamos hablando de una profecía que apunta, que señala hechos, acontecimientos que van a tener que ver con la persona del Señor Jesucristo y con la obra que el Señor Jesucristo viene a hacer en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad. Así que esto lo tenemos que tener claro, es una profecía mesiánica. Ahora bien, hay 6 verbos en estos propósitos, hay 6 verbos, y podemos dividirlos en 2 grupos. Los primeros 3 se ocupan del problema de Daniel en su plegaria, el tema del pecado y del arrepentimiento. Y los otros 3 tienen que ver con el cumplimiento positivo de los objetivos propósitos o de los justos propósitos de Dios. No debemos olvidarnos, iglesia, nunca debemos olvidarnos que Dios es un Dios de propósitos. Dios no actúa viendo las circunstancias. Dios no tiene un plan B, iglesia. Dios no tiene un plan B. Mire, está bueno que tengamos un plan B y en algunas cosas está bueno que tengamos un plan B. Tenemos 2 salidas acá. Es un plan B. Salimos por allá o salimos por acá. ¿Sí? Estamos. 3 tenemos. Allá tenemos una abierta también, allá al fondo. Quiere decir que en algunos aspectos tenemos que tener un plan B porque, bueno, es importante que tengamos algunas posibilidades más. Ahora bien, con Dios no sucede esto. Dios no tiene un plan B. Dios no actúa en base a lo que va pasando. ¿Alguna vez te acostaste con un problema en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo? Oraste y dijiste, bueno, vemos mañana. A ver qué pasa. Entonces el otro día te levantás y empezás a evaluar las posibilidades. Y por ahí el otro día Dios ya actuó sobre el problema y te lo solucionó. O te dio el principio de solución. Pero con Dios no pasa esto. Lo que Dios ha declarado se cumple, iglesia. Punto. Fin de la discusión. Porque Dios es el soberano de la historia. Y Dios no está atado a los acontecimientos de la historia. Dios es el que ata los acontecimientos de la historia. Dios está por encima de la historia personal de cada uno de nosotros. Dios está por encima de la historia de la humanidad. Y Dios no está atado a ninguna dificultad. Para Dios no hay nada imposible de resolver porque Él ya lo ha determinado absolutamente todo. Entonces, lo que Dios ha declarado se va a cumplir. Y estos propósitos de la visión, indudablemente, se cumplen, nosotros entendemos, en la persona del Señor Jesucristo en varios aspectos. Ahora bien, rápidamente, ¿cómo estamos de tiempo? Me quedan 10 minutos, vamos. Dice, primero, terminar con la prevaricación o con la rebelión. ¿Qué significa la palabra prevaricación? Es una palabra que tiene que ver con la idea de la rebelión y la autodeterminación. ¿Sabe lo que es la autodeterminación? La autodeterminación es la capacidad de tomar decisiones. Esto es muy bueno para los pueblos. Cuando en el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816 en la Argentina declaramos la independencia de nuestro país, lo que estábamos diciendo es que queremos ser libres y autodeterminados, o sea, queremos tomar nuestras propias decisiones. Ahora, esto es muy bueno en algunos aspectos. ¿En cuáles? Y bueno, llega un momento en que los hijos ya tienen que tener autodeterminación. O sea, en otras palabras, es tiempo que los hijos se vayan de la casa. ¿Sí? Así que, jóvenes, no quiero decir nada con esto, ¿sí? Pero llega un momento en la vida, muchachos, que tenemos que hacernos cargo de nuestra vida. Tenemos que ser autodeterminados. No a los 40, te aviso por las dudas. ¿Sí? Si vos todavía a los 40, no voy a decir nada, vamos a quedar acá.
Pero se quedaron con las ganas que dijera, no, porque por ahí herimos alguna susceptibilidad y después lo podemos charlar en forma privada. Pero hermanos jóvenes tienen que ser responsables de sus vidas, hacerse cargo de sus vidas. ¿Sí? Tienen que hacerse cargo de sus vidas y comenzar a pensar en la autodeterminación, en poder formar un hogar, una familia y ser un núcleo familiar distinto al de su familia. Fin de la discusión, fin de la charla. Ahora, ¿dónde es mala la autodeterminación? La autodeterminación es mala en nuestra relación con Dios. ¿Dónde empieza este problema? Empieza en el huerto del Edén. La vemos a Eva disfrutando de la creación de Dios y en algún momento se presenta el enemigo de nuestras almas, Satanás, y le dice: ¿querés comer del fruto? Entonces Eva le dice: no, porque Dios nos ha dicho que no podemos comer porque si comemos vamos a morir. Y entonces Satanás le plantea la duda, le dice: así que no van a morir, van a ser como Dios. Y miren, la idea fue muy atractiva para Eva. Y es la idea de la autodeterminación. Fíjense qué interesante. Si voy a ser como Dios, entonces voy a poder decidir y definir lo que está bien y lo que está mal. Porque eso significa ser como Dios. Y fíjate que es el mismo pecado y es el mismo tipo de rebelión que hasta el día de hoy se sostiene en la humanidad. Queremos ser como Dios. Queremos tomar nuestras propias decisiones. Mire, hay dos cosas que Dios le plantea al hombre en el huerto del Edén: el placer y el conocimiento. Son dos cosas maravillosas. El placer, porque Dios genera para Adán una Eva. Como dice un meme, maravillosa jugada de parte de Dios. Lo mejor que Dios hizo, después de hacer a Adán, y empezamos la discusión acá, Dios hizo una pareja perfecta para poder disfrutarse, fructificados. O sea, Dios les dio la libertad del placer. Y Dios le dio a Adán y Eva la libertad del conocimiento. ¿Por qué sabemos esto? Porque, mire, puede parecer que nosotros somos muy avanzados. Hemos llegado a un nivel como sociedad tremendamente inteligente. Usted sabe que en las plazas donde Pablo predicaba el Evangelio, la mayoría de las personas hablaba 3 idiomas. ¿Cuántos idiomas hablamos nosotros? Bien. A veces castellano mal hablamos, ¿sí? A veces hablamos castellano mal. Leía la otra vez un chiste que decía: si creemos que somos más inteligentes que las generaciones anteriores, recordá que hace 50 años, cuando te vendían un auto, te explicaban cómo regular las válvulas del motor. Hoy te dicen en el manual de instrucciones: no se tome el agua a la batería porque es perjudicial. Imagínate el nivel en el que estamos. Ahora, Adán tenía y Eva tenían un conocimiento del mundo y de lo que los rodeaba absoluto, prácticamente total, porque eran seres sumamente inteligentes. El placer y el conocimiento, con el control y con la sujeción a Dios, no son malos, nunca son malos, nunca son pecaminosos. ¿Cuál es el problema? Cuando el placer y el conocimiento se unen a la autodeterminación. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Yo quiero decidir lo que es bueno y lo que es malo para mí. Yo quiero decir si es hombre o mujer o alguna cosa intermedia. Entonces, cuando la autodeterminación se hace presente, se transforma en rebelión en contra de Dios. Querida iglesia, no podemos ir en contra de la normativa de la palabra de Dios, porque eso tiene un precio, un alto costo que pagar. Cuando la iglesia, cuando el mundo, cuando la sociedad van en contra de la palabra de Dios, hay juicios de Dios que se desatan sobre las sociedades, y esto estaba sucediendo en aquella época. Entonces, el Señor había venido a terminar con esta expresión, esta cuestión de rebelión contra Dios. No obedecer la palabra de Dios, queridos, es rebelión. Y fíjese que eso está en nuestro ADN. Somos reacios a obedecer. ¿Es así, iglesia? ¿Sí o no? Nadie dice nada. Solamente los pastores dijeron amén. Porque saben la carga que llevan. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Y miren, se lo digo con todo cariño. Y esta es la parte que después ya dice: no venga más, hermano, no predique más acá. 5 veces conté yo, por lo menos, que el hermano que estaba llamando recién para la reunión tuvo que llamarnos. 5 veces. Con todo cariño se los digo, hermanos. Yo salí a buscarme el termito
Y había gente afuera que seguía charlando y acá me decía, hermanos, vamos, hermanos queridos, vamos adentro. Y había gente que seguía charlando, muy bien, hermano, haga lo que usted quiera. No. Con todo cariño se lo digo. Estaba luchando en mi corazón por no decirlo, por decirlo. Pero entiendo que muchas veces necesitamos ser advertidos de algunas costumbres que hemos tomado, iglesia. Y no se trata de salir corriendo. ¡Ay, llamaron! ¡Pum! Salimos corriendo. Una de las cosas que trabajamos en nuestros hijos es la obediencia instantánea. En mi casa, en mi familia se trabaja así. Mi hijo no puede decir ya voy cuando el papá o la mamá lo llama. No. Vos tenés que dejar lo que estás haciendo y tenés que salir a acudir al llamado de tu papá o de tu mamá. Porque es por tu bien. Y después trabajaremos otras cosas, pero por ahora trabajamos la obediencia en ese sentido. Y sabes que la palabra obediencia significa básicamente acudir al llamado. Y es un concepto divino. Dios habla y el pueblo pone por obra su palabra. ¿Y saben qué se manifiesta eso? En las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. El pueblo se había hecho tardo para oír. ¿Y saben cuál es el reclamo que le hace el apóstol que escribe a los hebreos acerca del pueblo que estaba en ese momento? Dice, se han hecho lentos para oír, lo que significa básicamente no están obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, hermano, yo creo que tenemos que empezar a revisar nuestras conductas a la luz de la palabra de Dios. Y tenemos que mostrar realmente que somos hijos obedientes en todo sentido. Ahora, el Mesías iba a venir básicamente para terminar con esta rebelión. Mire, es nuestra rebelión la que nos aparta de Dios. Es nuestra rebelión la que nos aparta de Dios. Poner fin al pecado, lo entendemos en el sentido general del pecado, ¿no? ¿Sí? Que tiene que ver con esto de terminar con la imposibilidad de que vos y yo podamos acercarnos al Señor. Cristo, a través de su muerte vicaria en la cruz del Calvario, lo que hace es darnos la posibilidad de reconciliarnos con Dios y de poner fin al pecado como la esclavitud, como el estado de pecado y de esclavitud en la que el mundo vive. Tercer propósito, expiar la iniquidad. ¿Sí? Esto tiene que ver con sacar la injusticia, tiene que ver con hacer del mundo un lugar más justo en cuanto a nuestra vivencia particular cada día. Hermanos, nosotros como cristianos, como representantes de la iglesia, como iglesia cristiana, tenemos que vivir en justicia. Tenemos que practicar la justicia. Tenemos que ser justos delante de Dios y también delante de las personas. Y esto implica, hermanos, un montón de cosas que a veces las tiramos por debajo de la alfombra. Miren, hermanos, hemos diseñado un sistema de pecados muchas veces, que hay pecados graves, que son los que se ven, y hay pecados, como decía un amigo, que pasan por debajo del radar, que nadie se da cuenta que son pecados, pero siguen siendo pecados. Precisamente para esto vino el Señor Jesucristo. Es mucho más profunda la expresión de expiar la iniquidad, pero por el tiempo que tenemos vamos a entender en este sentido. El básico. Hermanos, tenemos que vivir en justicia. Hemos sido llamados a cumplir con toda justicia. Dice, y por eso, dice el propósito 4, para traer la justicia perdurable. Miren, hermanos, en la Biblia hay una gran cantidad de veces en los que se habla de la justicia de Dios. Ahora, y esto es importante que lo tengamos claro, hay en nuestra sociedad un anhelo de justicia, ¿sí o no? Estamos viviendo, sobre todo en nuestra República Argentina, estamos viviendo tiempos donde todo el mundo reclama justicia. Y cada uno reclama justicia desde su punto de vista y declara que el otro punto de vista es injusto, pero el mío es justo y yo quiero justicia. Ahora, imagínense si nosotros hiciéramos un piquete y nos plantáramos frente al Dios omnipotente y le reclamáramos justicia. ¿Saben lo que obtendríamos? El infierno, la condenación eterna. Porque esa es la justicia de Dios para el mundo. Si vos querés que Dios sea justo con vos, Dios tiene que mandarte al infierno. No, en realidad no. Dios no te manda al infierno. Te va a hacer el infierno por tu injusticia delante de Dios. Si la sociedad en su conjunto saliera a decir Dios queremos justicia, se acabaría la existencia de la humanidad. Pero hay otra clase de justicia que Dios puede darnos y es la justicia de Cristo. Y esto es la justicia perdurable. De esto se habla en la justicia perdurable. La justicia de Dios, la justicia divina, es el valor máximo de referencia.
Usted quiere ver a alguien justo, mire a Dios. Usted quiere ver a alguien justo, mire a Cristo. Cristo es el justo. La Biblia dice, es el justo que murió por los injustos. Así que si queremos saber cómo deberíamos comportarnos cada día en la sociedad, miremos a Cristo. Vivamos como Cristo, imitemos a Cristo, sigamos los pasos de Cristo. El 5 y el 6 tienen que ver básicamente con lo mismo. Dice, sellar la visión y la profecía. ¿Sí? Aquí sí entra un poco a jugar este tema de las dos escuelas de interpretación. Sellar la profecía, los que se adscriben a la escuela de interpretación histórico-mesiánica dicen, bueno, esto es cuando con esta profecía y con la semana 70 que se cumple cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se sella la profecía, se cierra, ya está, ahí se termina. Bien, los dispensacionalistas futuristas como nosotros creemos que no, que tiene que ver con un pacto, que tiene que ver con una visión de Dios, pero que aún no se ha cumplido, porque entendemos que la Biblia nos marca que no se han cumplido todavía algunas profecías para el pueblo de Israel. Y en tanto y en cuanto no se cumplan esas profecías para el pueblo de Israel, todavía no podemos decir que esta parte, este propósito número 5 de sellar la visión y la profecía, se haya cumplido. Y por último dice, ungir al Santo de los Santos o al Señor de Señores. Y acá tenemos, indudablemente, que esto se habla del Señor Jesucristo, se habla específicamente del Santísimo, el Santo de los Santos. Muchas veces también, por definición o por aliteración, se habla en el sentido del lugar santísimo, el lugar donde Dios se manifestaba en el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén. Pero indudablemente el lugar santísimo, con todo lo que había dentro del lugar santísimo, lo que representaba era la venida del Mesías. El arca del propiciatorio, el arca del pacto, todo lo que estaba en ese lugar era figura del Señor Jesucristo. Todo, los panes de la proposición, el candelabro, absolutamente todo lo que había dentro del lugar santísimo era la figura del Señor Jesucristo y de la obra que Jesucristo iba a hacer en el momento que llegara. Así que estos 6 propósitos, entendemos nosotros los dispensacionalistas que todavía hay por lo menos 1 o 2 que no se han cumplido, porque no vemos que se cumplan en el pueblo de Israel todavía, porque el pueblo de Israel todavía no volvió completamente a su tierra, porque el templo no ha sido reconstruido para que suceda lo que vamos a ver en los próximos encuentros. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que por el contexto y por el contenido de esta profecía nos hallamos frente a una profecía mesiánica. ¿Sí? Acá tenemos una profecía mesiánica. Se está hablando indudablemente del Señor Jesucristo, se está hablando de la venida del Mesías, se está hablando de lo que va a suceder. Y nosotros entendemos que sí se han cumplido 69 semanas, pero la semana número 70 todavía no se ha cumplido, y lo que estamos viviendo nosotros en la actualidad es lo que conocemos como la era de la gracia, la era de la iglesia o la dispensación de la iglesia también, en otros contextos se la llama así. Pero todavía nosotros creemos y entendemos, y lo vamos a ver en estos encuentros después que nos quedan, cómo es que podemos explicar y fundamentar bíblicamente, defender bíblicamente nuestro punto de vista dispensacionalista, premilenialista, pretribulacionista. Amén, iglesia. Que el Señor les bendiga.